Muy buenas tardes, familiares y amigos de nuestro hermano Carlos Hernández Chaparro y también familiares, hermanos y amigos de nuestro hermano Erasto Rivas Barreto, quienes en estos días partieron con el Señor y se encuentran en la sexta dimensión, disfrutando de las bendiciones contenidas allí en esa dimensión, las cuales los hijos de Dios que han venido a este planeta Tierra y en su jornada hicieron contacto con la vida eterna, que es Cristo el Mesías en su primera venida, y obtuvieron ese cuerpo teofánico que es el nuevo nacimiento al creer de todo corazón y recibir la obra que llevó a cabo el Señor en su venida hace 2000 años atrás, la cual fue la obra de redención. Y la persona, bajo la dispensación de la gracia, al creer y aceptar esa obra redentora, obtuvo así el nuevo nacimiento. Nació en el reino de Dios, que es la iglesia, obtuvo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, lugar en donde está nuestro hermano Carlos y nuestro hermano Erasto, y allí están esperando, junto con los que están desde los apóstoles hasta nuestro tiempo, hasta nuestra edad, esperando para que Él pase por el paraíso y ocurra allí el juicio que le fue mostrado al reverendo William Branham cuando fue a la sexta dimensión y le habló esa voz y le dijo que sería juzgado con su grupo. Dice, Él pasará a la sexta y te juzgará. Se extrañó que él como líder tenía que ser juzgado y decía, ¿y qué de Pablo? Pablo también. Y es que yo prediqué lo mismo de Pablo. Si Pablo entra, yo entro, dice hermano Branham. Ahora, ellos están esperando a Moisés y Elías. O sea, ellos están esperando el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, lo cual para ese tiempo, en donde Él pasa por la sexta dimensión, ya habrá llevado a cabo la obra aquí en la tierra. Y así como Jesús en su primera venida pasó, fue al infierno, luego pasó al paraíso, al seno de Abraham, y dice la Escritura que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, o sea, pasó y los trajo, así también, y estuvieron unos días acá en la tierra, así también en la segunda venida. Vean primero que este primero lleva a cabo la obra correspondiente a la obra de reclamo. Luego, vean, no tendrá que ir al infierno, a la quinta dimensión, porque para esos días la quinta dimensión, el infierno, estará ya siendo abierta
cada vez más y más, y para ese tiempo estará ya prácticamente a punto de abrirse completa, lo cual será en la gran tribulación. Pero vean ustedes que lo que se está viendo en el mundo es nada más y nada menos bajo este reino de los gentiles. Son cosas pertenecientes a la quinta dimensión. Todas las cosas que no son en la perfecta voluntad de Dios, y todas las cosas que no pertenecen a la sexta dimensión, a la dimensión de Dios, pertenecen a la quinta. Por consiguiente, lo único que salvará de los juicios divinos apocalípticos que caerán sobre la raza humana, la cual la tierra estará experimentando esa dimensión totalmente abierta, la quinta dimensión. Y dice que la tierra será apedreada como una ramera, como una prostituta. O sea que esos meteoritos y piedras y rocas que están en el espacio, todo eso caerá. Y dice que la nieve, dice que tengo reservada, eso está en Job, que tengo reservada para el día del juicio. Todo eso dice que tendrán como un peso de 100 libras, esas piedras, esas rocas, las cuales caerán en la tierra. Vean como una mujer en aquel tiempo que era apedreada. Recuerden que la iglesia representa la mujer, o la mujer representa a la iglesia. Y vean, eso está, vamos a ir a Job, donde nos dice en Job 38, verso 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? Esa es la apertura de Jacob, o conocida como la gran tribulación, para el día de la guerra y de la batalla. Ahora vean cómo todo eso se está preparando para que la tierra sea azotada por todos esos juicios. Y vean ustedes que Él, en su segunda venida, no tendrá que ir en espíritu como lo fue Jesús a la quinta dimensión, sino que en su mismo cuerpo físico ya habrá dado testimonio bajo esa etapa final de la tercera etapa, dándole la predicación al mundo que no tiene oportunidad, como fue en la primera venida del Señor, que dice el apóstol Pedro que él fue y bajó a las partes más bajas del infierno y le predicó a aquellas personas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, que ya no tenían oportunidad. O sea, le predicó. Vamos a ver allí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Ahora vean, así como él predicó un mensaje no para salvación, sino para condenación. La tercera etapa, el hermano Branham en la página 119, párrafo 1057, nos dice que la tercera etapa es para los perdidos, para las fatuas y para la novia, y también para el pueblo hebreo. Y la etapa para los perdidos es la etapa de la cual es mostrada en esto que leímos del apóstol Pedro, en donde Jesús fue y predicó en la quinta dimensión, ya no para salvación, sino para condenación. Así la tercera etapa impacta a todos los grupos y el mundo está escuchando y seguirá escuchando como las fatuas y los escogidos y los 144,000, todo ese mensaje y todo ese testimonio, lo cual para los perdidos es ya una predicación que no lleva mensaje de salvación, sino mensaje de juicio, de condenación. Y luego vemos allí como Apocalipsis 11, él nos habla de que cuando acabó su ministerio, su testimonio, capítulo 11 de Apocalipsis, verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahora, en ese tiempo, mientras el pueblo en la tierra, esas tribus, lenguas, naciones, estaban en la tierra regocijándose por haber dado muerte a ese ministerio, en el cielo se estaba llevando a cabo un juicio. Y ese juicio solamente dura 3 días y medio. Y luego se regresa a la tierra con los de la 6ª dimensión. Ninguno de los mensajeros que se ha ido ha llevado a cabo ese juicio allí en la 6ª dimensión y ha vuelto con los de la 6ª dimensión. Porque en ellos no se había cumplido la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, no se había cumplido la segunda venida del Señor. Tan sencillo como eso. Es el ministerio de los 2 olivos, que para el pueblo hebreo es la 7ª trompeta, los ministerios de Moisés y Elías, y para la iglesia es el 7º sello, la venida del Señor. En quien Dios cumpla esa promesa,
es el instrumento, el velo de carne, que cuando llegue al final de su ministerio va a pasar por la sexta dimensión, 3 días y medio, y va a regresar con los de la sexta dimensión. Esa será la evidencia de que ese profeta mensajero es el cumplimiento del séptimo sello, es el cumplimiento del ángel que era diferente a los demás. Para hablarlo más claro y con propiedad, ese es el que está vivo en medio de la iglesia novia, dándole la fe de rapto a los escogidos. Todo mensajero que se fue, que ha pasado por esta tierra y ha terminado sus días en esta tierra y se ha ido al paraíso y no ha cumplido esa promesa, el escogido de Dios en la tierra tiene que estar buscando dónde voló la columna de fuego, el pilar de fuego, en donde le fue mostrado al reverendo William Branham, que en una gran carpa catedral estaría hablándole a otro. O sea que es un ministerio vivo, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Ahora vean, cuando Él pasa por la sexta dimensión, Él dice, toda la página desde la 314, 315, 316, 317, todo eso, luego lo pueden leer para que vean todo ese relato. Y en la 321, abajo dice, entonces Él dijo, algún día Él vendrá. Y Él escribe allí la venida de Cristo al paraíso, a la sexta dimensión, como fue con los santos del Antiguo Testamento. ¿Ven? Porque es paralelo en todo. Y si es paralelo en todo, pues tienen que buscar un mensajero que haya cumplido esa promesa. Y ninguno lo ha cumplido de los que se han ido. Solamente queda uno, el mensajero dispensacional. El mensajero de la dispensación séptima, la dispensación del reino. O sea, un mensajero dispensacional. Allá no bebemos, ni comemos, ni dormimos. Todos somos iguales. ¿No es eso perfecto? Es algo más allá de lo perfecto. No es sublime, sino aún más allá de lo sublime. No hay palabras en el vocabulario para describirlo. Simplemente cuando lleguemos allá, habremos llegado donde debemos llegar. Pensé, ahora, si esto es tan perfecto, escribe sexta dimensión, entonces, ¿cómo será más adelante? ¿Cómo será más adelante? Escribe séptima dispensación. Él dijo, cuando llegue Jesús y te juzgue según tu ministerio, entonces regresaremos a la tierra para habitar en el cuerpo nuevamente. Escribe glorificado. Ahora, yo nunca había pensado acerca de esto anteriormente, pero eso es perfectamente de acuerdo a las Escrituras. Regresaremos a la tierra para habitar en el cuerpo, escribe glorificado, y allí comeremos. Aquí ni comemos, ni tampoco dormimos. Allá comeremos cuando volvamos a la tierra. Escribe en el paraíso, la sexta dimensión. El juicio comienza por la casa de Dios. Y todos esos escritos allí, que ya lo tenemos. Pensé, pero esto es maravilloso. Yo tenía temor de esto. ¿Por qué tenía yo temor de morir para venir a esto? Esto es perfección, más perfección, más perfección. Esto es maravilloso. Estábamos directamente debajo del altar. Ahí estábamos debajo del altar esperando la venida, la cual está hoy en medio del pueblo. O sea que todavía no se ha cumplido eso allí. Están esperando a que termine la obra aquí en la tierra para entonces pasar por allí. Esperando la venida, esperando que Él fuera a recoger a los cuerpos que duermen en el polvo para resucitarnos de nuevo. Pasaría y nos resucitaría. O sea, eso es un corto tiempo, 3 días y medio. No es que llegue allí y se queda varios años. Ya eso es añadirle a la palabra, a la revelación. Pero como no tienen revelación los que dicen otra cosa, pues, por eso es que no comprenden estos misterios del reino de los cielos, del reino de Dios, los cuales han sido revelados a aquellos que serán transformados. Para resucitarnos de nuevo, pasaría y nos resucitaría, como sucedió cuando Jesús pasó por el paraíso y trajo a Abraham, Isaac y los demás que estaban esperando la primera resurrección.
Ahora vean cómo ellos allí están esperando por la venida del Señor. En el otro libro de los sellos dice Apocalipsis 11, o sea, Moisés y Elías. Vean cómo él coloca esa ida a la sexta dimensión y la venida del Señor, y Apocalipsis 11 como una sola, porque es el ministerio final en donde Dios está llevando a cabo esa obra de reclamo y así darle la fe de rapto y transformación a los escogidos para cuando llegue a la sexta dimensión y traiga a los de la sexta dimensión, el pueblo que ya él preparó en la tierra, puedan ver a los que van a resucitar. Sin esa preparación, sin esa fe de rapto, ese grupo no iba a poder ver a los que van a resucitar. Ahora, ¿cómo es que ellos resucitarían? O sea, ¿qué causaría que ellos resucitarían? Miren, Jesús habló en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 25, en donde él no habló de cómo sería, pero al decirlo aquí, de esta forma, vean en donde el hermano William colocó allí, verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Y él escribe la voz del Hijo de Dios, escribe en carne. O sea que ese misterio está siendo abierto a la iglesia novia y la iglesia novia está recibiendo esa revelación y también está viendo cara a cara el cumplimiento de esa promesa, la cual primero es dada a ella esa revelación de fe de rapto, y esa misma voz es la que estaría hablándole a los que han partido y ellos resucitar. Pero todo eso, vean, lleva y conlleva una serie de eventos, lo cual envuelve eso de que oirán la voz y se levantarán. Ahora, todo lo que ocurre durante esos 3 días y medio, vean, ahí nos da un pequeño resumen de lo que estará ocurriendo. Ahora, la gloria de Dios sería manifestada en la tierra, como fue manifestada la gloria de Dios cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro, y así como Lázaro representa a los miembros de la iglesia que han partido, y él es su amigo, vean, Carlos fue mi amigo, Erasto fue mi amigo, fue cuando estaba en la tierra, pero hablando eternamente, ellos siguen siendo mis amigos, pero para que entiendan, porque algunos no entienden como allí, cuando Jesús decía, voy a despertarle a Lázaro, y, que está dormido, pero tuvo que hablarle más claro y dice, no, pues Lázaro ha muerto, para que lo entendieran, pero sabemos que los santos no mueren, sino que duermen, y aquí cuando decimos, fue mi amigo, pues estoy refiriéndome a cuando estaba en la tierra, pero vean, ellos al ser mis amigos, yo voy a despertarlos, al igual que todos los que han partido, creyentes en el Señor, creyentes en su venida, son mis amigos. Por consiguiente, serán despertados por medio de la voz de la trompeta de Dios en este tiempo final, que serán despertados, porque son mis amigos. Y él dice allí en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, entonces, verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,
fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Así son los que andan sin la revelación, lo cual es el mundo. Vean, está en tinieblas. Y él, en esa parábola que dijo que él vendría como ladrón en la noche, viene en el tiempo en donde el mundo está en tinieblas, en oscuridad. Pero para los escogidos de Dios, al estar recibiendo su venida, están en luz, están de día. Y los que no reciben su venida están de noche. Y tropiezan con esa manifestación de luz que ha venido a traerle el avivamiento a los escogidos en este tiempo final, en un mundo de tinieblas y oscuridad. Y por eso, como no tienen la luz, entonces andan tropezándose con la palabra, con el verbo. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Vean, ahí es que están ellos pensando de otra manera y no de la manera en que Jesús estaba hablando. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora vean aquí, Tomás vuelve a hacerlo. Lo hizo a la entrada y lo hizo a la salida también. Porque luego al final, vean, fue uno de los que dijo, o fue el que dijo: si yo no le meto la mano en el costado y meto el dedo en sus manos, no voy a creer. Aquí lo vemos antes, interpretando lo que Jesús había dicho, añadiéndole a lo que Jesús había dicho y tomando una interpretación propia de lo que Jesús había dicho, que iba a donde Lázaro a resucitarlo. Miren, es como cuando él hablaba de la dispensación del reino, así como el hermano Branham hablaba de cuando él se levantara del trono del Padre, tomara el título de propiedad, Apocalipsis capítulo 10, y haría esa obra de reclamo. 7 truenos emitían sus voces y todo lo que hay ahí en esa escritura. Y hablaba del juicio divino, hablaba del león de la tribu de Judá y todas esas cosas. Luego más adelante él dice: eso está en el futuro. Era una revelación que le estaba trayendo el pueblo para que el pueblo entendiera y comprendiera lo que sería cuando él saliera del trono de intercesión. Y él decía, todavía él está allí como mediador, como intercesor.
pero algún día Él saldrá. Y así también nuestro hermano William, en varios mensajes, señalaba que para el 74 ya se había entrado a la dispensación del reino. Y lo decía varias veces y traía la revelación correspondiente a lo que sería esa dispensación y las bendiciones contenidas en esa dispensación. La primera venida del Señor, cuando comenzó, potencialmente fue con el nacimiento de Jesús, la dispensación de la gracia. Pero luego ya entró de lleno, vean, más adelante, el día de Pentecostés. Pero vean ustedes que el séptimo sello en su primera venida comienza con el nacimiento. Ahí nace en esa persona, en ese ser humano, la dispensación. Luego se cumple y se abre en todas las demás esferas. Él nos estaba mostrando y señalando que en el 74 estaba naciendo esa dispensación. Claro que estaba naciendo esa dispensación. Allí estaba naciendo el séptimo sello. Allí estaba Él mostrando lo que era el nacimiento de esa dispensación, que iba a ser en una forma progresiva, iba a tener una niñez, y la dispensación del reino iba a tener una niñez, y todo lo correspondiente a ese ministerio, y también lo correspondiente a esa dispensación. Y cuando ya está llegando a la etapa en donde ese ministerio estaba menguando, Él ya identifica, pero es que no leen, porque si leyeran, vean, ahí Dios les daría la revelación, pero como es al pueblo que será transformado, solamente ese pueblo entendería lo que sería un cambio de dispensación y las bendiciones contenidas en la dispensación de la gracia y las bendiciones contenidas en la dispensación del reino. Por ejemplo, miren, en el mensaje La voz que conmoverá los cielos y la tierra en el día postrero, que fue predicado el 4 de mayo del 2005 en Talcahuano, Biobío, Chile. Él dice, en una porción allí, dice, por lo tanto, estamos cerca de que llegue ese momento de profetizar sobre muchos pueblos y lenguas ocurra, lo cual leímos en Apocalipsis 11, lo cual no ha ocurrido en este tiempo que él está leyendo, que le está predicando este mensaje. Dice, pero todavía la misericordia está extendida en el cielo. Todavía hay misericordia en el cielo. Todavía estamos en la dispensación de la gracia. Todavía la puerta de la misericordia está abierta. Y cualquiera podrá decir, pero ahí se está contradiciendo. Sí, había dicho que habíamos comenzado en el 74 la dispensación del reino y habíamos entrado a la dispensación del reino en esa fecha. Pero vean ustedes cómo la revelación de Dios viene al escogido. Y cuando leen de ese tiempo y de la década del 80 y del 90 y del 2000, todos los mensajes que él hablaba en esa forma, y leen luego todo lo que él continuó hablando, entonces entienden y comprenden el por qué, así como el hermano Branham decía que él ya había salido del trono de intercesión y que estaba como juez, como rey. Ven ustedes ahí, él estaba mostrando lo que sería en ese tiempo en el cual él había terminado su obra de intercesión, había tomado el título de propiedad y lo había traído a la tierra y lo había entregado a un hombre. Pero él estaba mostrando lo que sería más adelante. O sea, el hermano Branham estaba dándole una alerta al pueblo y diciéndole, aprovechen la oportunidad antes que él salga del trono de intercesión. Y él, luego más adelante, dice, eso está en el futuro. Y aquí vemos al hermano William, luego de decir tantos mensajes de que estábamos a la dispensación del reino, entonces dice, todavía estamos en la dispensación de la gracia.
El que no entiende estas cosas, entonces tienden a tropezar y añadirle allí como le añadió Tomás. Y vean, pierden las bendiciones de Dios porque entonces se ponen a juzgar y hablar lo que no saben. Pero el escogido de Dios comprende por revelación divina de lo alto lo que Dios está llevando a cabo. Ahora, Él también nos habló de que al cerrarse la dispensación de la gracia, se abriría una nueva dispensación, lo cual en el mensaje el enviado del Padre, y miren, ya aquí está ya en el 2017, el 15 de diciembre del 2017, en donde Él ya había regresado, Dios le dio más tiempo, y miren, esto fue ya 6 meses después. Él ya en junio se le había dicho que había terminado ya sus días en la tierra, y él pidió más tiempo, como Ezequías, aquel rey, pidió más tiempo para dejar en orden el reino. Así también él pidió más tiempo y vean, dejó en orden todo. Pero vean ustedes, las personas querían que él hablara claramente y dijera: este es el que se va a quedar, en este se va a cumplir esto y esto va a ser así, así, así. Esto sería un pueblo manufacturado, el cual estaría en este tiempo final y no por revelación divina, recibiendo lo que él prometió. Y ese ángel le había dicho al hermano Branham que el séptimo sello sería conocido por la iglesia novia en su venida. Por lo tanto, al que le corresponde revelarle ese misterio del séptimo sello es al instrumento en el cual se cumple el séptimo sello. Él no podía hablarlo abiertamente, sino que le correspondía a ese ministerio, a ese velo de carne, a abrirle ese misterio a la iglesia novia y mostrarle con su presencia ese sello, ese séptimo sello siendo abierto, lo cual en Apocalipsis 8 lo vemos, que cuando abrió el séptimo sello sí hubo silencio en el cielo como por media hora. Ahora vean, él ya 6 meses después de haber regresado, ahí en diciembre él dice: los creyentes en Cristo deben estar alertas porque el misterio de la segunda venida de Cristo va a ser abierto al público en algún momento. Y ahí terminará la misericordia, porque se cierra la puerta de la misericordia divina para la dispensación de la gracia, y se abrirá la puerta de la dispensación del reino, en donde entrarán judíos del pueblo hebreo, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Si se abre la puerta luego que se cierra la dispensación de la gracia, es porque estaba cerrada. O sea que los que hablan de que la dispensación del reino estaba abierta, vean, no saben lo que dicen, no tienen la revelación de lo alto y añaden o le quitan a lo que Dios prometió que sería al final de la dispensación de la gracia. Por consiguiente, aquí Tomás, cuando añade allí de lo que Jesús había dicho, ahí muestra y representa a los que en este tiempo final le están añadiendo a esa revelación que él trajo, y le serán añadidas plagas. Y cuando le quitan, le está él quitando su nombre del libro de la vida. Eso representa a Tomás allí. Recuerden que Tomás representa las fatuas, pero también representa a aquellos que sus nombres le serán borrados del libro de la vida, y será también, y representa también a aquellos que le son añadidos las plagas. Como Moisés. Vean, Moisés representa, cuando él hiere la roca por segunda vez, representa a aquellos que crucifican la palabra en este tiempo por segunda vez. Los que están crucificando
el verbo, la palabra, en este tiempo final, en carne humana, en esa representación que hizo Moisés allí, hiriendo la roca por segunda vez. Y interpretan eso y dicen es que están crucificando la palabra. Ese ministerio o esa persona que está ahí está crucificando la palabra. La palabra se crucifica cuando está velada en carne humana. Ahora vean que toda esa revelación Dios la está dando a conocer a la iglesia novia, y ahí es que los grupos quedan identificados y está Dios mostrándole por medio de los ministerios de Moisés y Elías en dónde pertenece cada persona, y usted se dará cuenta si es trigo o es abrojo. Pero vean ustedes cómo él puede identificar tanto a los que van a ser transformados por medio del mensaje como a los que van a ser resucitados. Nuestro hermano Carlos y nuestro hermano Erasto van a resucitar. Ellos estarán nuevamente con nosotros en esos cuerpos eternos y glorificados. Ahora miren, no sabemos, como dice nuestro hermano William, si eso iba a ocurrir al principio, a mediados o al final, la resurrección, porque todo Dios lo cumple en una forma progresiva. En el mensaje Unidos con el Ángel, trabajando en los proyectos divinos, predicado el 14 de febrero del 2015, él allí nos dice y dijo que le mostró al reverendo William Branham una gran carpa catedral y las cosas que él estaría haciendo allí. Pues cuando vean esa promesa de una gran carpa catedral, ahí será que él va a cumplir la tercera etapa de la cual el reverendo William Branham habló. Ahora, no sabemos si será desde el comienzo de esa visión de la gran carpa catedral, o será a mediados o al final, porque no somos nosotros los que le ponemos condiciones a Dios. Es Dios que tiene ya su programa. Él lo va a hacer de la forma en que Él lo pensó antes de la fundación del mundo. Así que usted llegó tarde para aconsejar a Dios. Ahora, algunos dirán, pero si ya están haciendo todo eso, ¿por qué no comienzan tal cosa, hacen esto, hacen lo otro? Ese es el diablo tentando. Y como leímos el domingo, Dios no es payaso de nadie. Y aquí Él nos habla de que todo tiene un orden y todo tiene un programa. Y Él dice, no sabíamos si es al principio, al mediado o al final. Pero ven ustedes, se vio predicación, se vio llamamiento, se vio la fila de oración. O sea, todo es en orden y todo empieza en una forma progresiva. Pero lo más importante y el milagro más grande es la revelación, lo cual es lo que Dios está llevando a cabo. Y que siga Dios abriéndonos las escrituras, dándonos la revelación, porque de eso depende todo lo demás. ¿De qué vale tener milagros y maravillas antes y ver todo eso y no tener la revelación para luego ver a los que van a resucitar? Pues Señor, sigue dándonos la revelación, sigue aumentándonos la fe, esa fe de rapto, para que entonces cuando comiencen los milagros y maravillas, que sería una confirmación de lo que Dios está llevando a cabo, luego ver el cumplimiento de la resurrección y poderlos ver. Aunque vean ya milagros, además de los espirituales, que es la revelación, ya milagros están ocurriendo físicos, cantidades de testimonios en donde personas han estado siendo sanadas. Pero la vista de los escogidos de Dios está puesta en el milagro más grande, que es la revelación. Aunque nos gozamos y nos alegramos de que personas están siendo sanadas, y cuando parten algunos todavía de nuestro medio, sabemos que hay un número, una lista, como dijo nuestro hermano William allí, hay una lista para los que van a resucitar, y hasta que no se complete también esa lista, pues seguirán durmiendo, o sea, Dios llamando a aquellos pertenecientes a esa lista. Y vean ustedes que cuando
en el cielo, cuando en la tierra una persona bajo la dispensación de la gracia recibía a Cristo el Mesías en su primera venida como su Salvador, bajo la dispensación de la gracia, había gozo en el cielo. Pero ven ustedes cómo, bajo la dispensación del reino, al estar abierto el séptimo sello a la iglesia novia, hubo silencio en el cielo como por media hora. Dice que todos dejaron de tocar, de cantar, dice el hermano Branham en el libro de los sellos, y había un silencio, dice como de muerte, con la apertura. Vamos a ver allí algo. En la página 465 de los sellos, dice, ahora noten que la apertura de este sello fue tan tremenda que hasta los cielos mismos fueron silenciados por este evento por el tiempo de media hora. Ahora, es tremendo. ¿Qué es? No hubo nada que se moviera por ese tiempo. Una media hora puede que no sea mucho tiempo si usted se está divirtiendo, pero estando en suspenso entre la vida y la muerte, debe ser como un milenio. Y escribe suspenso. Esto fue tan grande que ni el mismo Jesús habló de ello, ni ninguno de los demás tampoco. Juan no podía escribir nada. No, a él le fue prohibido escribir acerca de esto. Solamente dijo que había este silencio. Los 24 ancianos ante el trono tocando sus trompetas, sus arpas, ellos cesaron de tocar. Los ángeles cesaron de cantar. Piense los querubines y los serafines que vio Isaías allá en el templo con sus 3 pares de alas. Tenían 2 sobre la cara, 2 sobre los pies y con 2 volaban. Día y noche estaban ante Dios diciendo, Santo, Santo, Santo es Dios Todopoderoso. Y cuando entraba al templo, vio que temblaban las columnas del templo con la presencia de estos ángeles. Y ahora estos serafines santos se callaron. Los ángeles cesaron de cantar. No había ninguna alabanza ni ninguna adoración alrededor del altar. No había nada. Había un silencio como de muerte por el tiempo de media hora. Todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención. Piénselo, pero así está abierto porque el Cordero lo abrió. Lo que yo creo es que todos estaban dominados por un temor reverencial. No sabían, pero de repente allí estaba y ellos cesaron de hacer todo. ¿Por qué? ¿Qué es? Ahora vean que no había ninguna actividad con la apertura del séptimo sello. No había ninguna actividad en el cielo. Todo lo que se estaba llevando a cabo allí, ese gozo que dice que cuando un pecador se arrepentía había gozo en el cielo, al cerrarse a la dispensación de la gracia y abrirse en la tierra el séptimo sello, la venida del ángel fuerte de Apocalipsis 10. Entonces todos cesaron, había un silencio como de muerte, pero entonces ¿dónde está el avivamiento? Pues con la apertura y la revelación y la llegada del ministerio correspondiente a esa edad, como por ejemplo en cada mensajero, en cada edad, cuando aparecía el mensajero, ahí estaba el avivamiento correspondiente a ese tiempo, porque estaba el mensajero. Se fue el mensajero, se fue el avivamiento. Y en el tiempo final, ¿dónde está el avivamiento? Si en el cielo hay silencio, si no hay actividad en el cielo, ¿dónde está la actividad? ¿Dónde está el gozo, el jubileo? Está en la tierra. Ese avivamiento que la iglesia novia necesitaba, lo cual él lo había dicho, que todavía no habíamos tenido un avivamiento, un despertamiento. Página 212 dice, la novia todavía no ha tenido un avivamiento. ¿Qué avivamiento se refiere él aquí? Del avivamiento que iban a traer los truenos, lo cual era el contenido de la fe de rapto. La novia todavía no ha tenido un avivamiento, todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido.
Tuvo una piedra angular y las edades y la flecha será piedra angular. ¿Ven ustedes dónde era que estaría el avivamiento final? En la apertura del séptimo sello. ¿Estaría dónde? Estaría en la tierra. Miren este mensaje, los misterios del reino de Dios, predicado el 20 de agosto del 2003. Dice, y ahí ella tiene un avivamiento. El avivamiento, el despertamiento del día postrero, el despertamiento de este tiempo final, el cual irá creciendo más y más. Vean, va en forma progresiva hasta que cumplirá plenamente la visión de la carpa y los grandes milagros y maravillas serán llevados a cabo. Y el reverendo William Branham dijo que eso es para Moisés y Elías. Por consiguiente, con el ministerio de Moisés y Elías en medio de la iglesia novia, ella tendría el avivamiento final, el despertamiento final, y todo sería en una forma progresiva hasta que llegara la parte culminante del cumplimiento de la visión de la carpa. Pero para ese avivamiento, pues tiene que tener un velo de carne y tiene que tener los ministerios. No puede separarse la visión de la carpa de los ministerios de Moisés y Elías. Por lo tanto, ven ustedes, ahí el misterio de los dos olivos estará siendo manifestado en favor de la iglesia y en favor del pueblo hebreo, porque el séptimo sello y la séptima trompeta son la venida del Señor. Ahora vean cómo la promesa de los ministerios de Moisés y Elías, de la visita de Moisés y Elías a su iglesia, Dios la ha estado cumpliendo. Gracias a Dios por esa visita. Gracias a Dios que Él dejó los ministerios de Moisés y Elías en medio de su iglesia para traerle el avivamiento final, el despertamiento final, lo cual le está dando a los escogidos de Dios esa fe de rapto. Y terminando aquí en el mensaje Unidos con el Ángel, trabajando en los proyectos divinos, donde nos detuvimos, dice, así que usted llegó tarde para aconsejar a Dios. La Escritura pregunta, ¿quién fue su consejero? ¿Cómo? ¿Quién fue su consejero para aconsejarle que tuviera una gran carpa catedral donde se manifestaría en toda su plenitud? Si eso Él lo pensó desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto ni usted ni yo aconsejamos a Dios, pero Él nos aconseja a nosotros. Ese es el consejo más importante. Así que es en este tiempo final en donde Dios está llevando a cabo esa obra, ese despertamiento, de lo cual llegará ese día y ese momento de alegría en donde regresarán los de la sexta dimensión nuevamente a estar con nosotros, en donde el hermano Branham nos dice en la página 373, reconocemos que nos queda poco tiempo y la novia puede subir en cualquier momento. En cualquier momento es posible que el Cordero salga del trono de Dios donde se encuentra el sacrificio. Luego allí será el fin. Ya no habrá esperanza para el mundo. Allí será su final. En ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y las tremendas sacudidas, como sucedió en el día de la resurrección de nuestro Señor. La misma cosa sucederá ahora cuando los santos aparezcan. Señor, sabemos que puede ser en cualquier momento. Estamos esperando que llegue ese gran día de alegría. ¿Qué día de alegría? El día de la resurrección. Padre, toma a tus hijos bajo tu brazo ahora. Padre, toma a tus hijos bajo tu brazo ahora mismo. Junta a los corderitos en tu seno y alimentalos con la palabra para que sean fortalecidos para servirte. Pronto, ese día de alegría, de gozo, llegará. Ahora nos sentimos tristes como humanos y ese sentimiento humano pues está ahí, y cuando duerme, o sea, termina sus días en este planeta Tierra, un familiar, un amigo, un hermano creyente en Cristo, vean ustedes, nos llena de tristeza, pero sabemos que hay una esperanza, la cual habló el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, donde
nos habla de la final trompeta y nos habla de la esperanza de los que parten en el Señor. Así que, familiares de nuestro hermano Carlos Hernández Chaparro y Erasto Rivas Barreto, consolados con estas palabras, conscientes de que ellos pronto van a volver y que están jovencitos allí en ese cuerpo teofánico de esa dimensión, esperando a que lleve a cabo Dios la obra aquí en la tierra y luego pase por el paraíso, tenga el juicio allí con los que están allí y así puedan regresar a la tierra. Así como en la tierra se está llevando a cabo nuevamente esos días de Ananías y Zafira, y es el que va a decidir, es Dios el que decide, el ángel del pacto, el ángel que dice, él en la página 143 del libro de citas, que el ángel es el que trae la separación. Es el Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés y Elías, trayendo la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo, entre quién será transformado y quién no. O sea que primero el juicio comienza por la casa. Ahora vean ustedes que luego de llevar a cabo ese juicio aquí, pasará ese juicio allá. Ahora vean que es al contrario de cómo se estaba llevando a cabo la obra en diferentes tiempos, porque por ejemplo el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón fueron hechos de lo que estaba ya en la séptima dimensión. Y ven ustedes que en esta etapa primero ocurre acá ese juicio, porque luego que se lleva a cabo ese juicio, ahí es que se va a saber quién era trigo y quién era cizaña y quiénes verían a los que van a resucitar. No se puede llevar a cabo el juicio allá primero y resucitarlos, porque entonces aquí en la tierra no estaría un pueblo preparado para recibirlos, para verlos. O sea que ellos están ahí esperando que toda esta etapa de la tercera etapa se complete para todos los grupos y luego le tocará el turno a ellos allá. Aún los 144,000 son sellados antes de ese evento en donde vendrán los que están en la sexta dimensión. Bueno, familiares de los hermanos Carlos Hernández Chaparro y Erasto Rivas Barreto, estén preparados para pronto recibirlos a ellos. Que Dios les bendiga y les guarde y les consuele vuestros corazones por la partida de estos hermosos hermanos, varones de Dios, que amaron a Dios y su obra y estuvieron agarrados de esas promesas, las cuales para ellos será la resurrección. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.